Bueno, esto es El Tigre de Papel. Voy a hablar en esta ocasión del último premio Nobel de Literatura, John Fosse, Mañana y Tarde. Este es un libro que publicó en conjunción Nórdica Libros y Deconatus. Ambas son editoriales españolas. Y esto fue de alguna manera una colaboración muy a la expectativa de tener algo, me imagino, en Latinoamérica para que el público pudiese leer de John Fosse, puesto que, hasta donde tengo entendido, Deconatus, una editorial independiente española, era la única que se había dado la tarea de traducir a John Fosse al español. Y pues dado a que su capacidad no era para abastecer los mercados, algunos de sus libros que ya estaban en Latinoamérica ya llevaban mucho tiempo agotados. Eh, Valga decir que esta es una traducción de Cristina Gómez Baguezún, supongo que se lee así, y Kirste Baguezún. Bueno, ¿qué hay que decir? Digamos que como entré a este libro fue una compra inmediata en su momento, cuando lo vi en las librerías, pues para tener algo del Nobel. Sin embargo, lo aplacé pues hasta enero. Hay ciertos detalles de los cuales me gustaría hablar previo a la lectura, y es que pues yo no soy una persona que se anda empapando mucho de los autores antes de leerlos. Sin embargo, con los premios Nobel es algo casi que inevitable, puesto que el trabajo publicitario y también la emoción, el hype del momento llevan a estas cosas. Cosas como que salgan muchas personas en redes sociales hablando del estilo de lectura, lo que les pareció, demás cosas, completamente normal. Y habían algunas de ellas que me causaban pues cierta curiosidad. Bueno, una disculpa, tuve que hacer algo técnicamente con los gatos para que me dejaran grabar. Estaba hablando de algunas curiosidades y era, en primer lugar, este destacable ambiente rodeado de referencias casi que cristianas, católicas, alrededor de la literatura de este autor, que en su trayectoria entiendo que ha escrito mucho teatro. Casi que se puede ver la evolución de una persona a la par de establecer y cimentar ciertas creencias judeocristianas hasta el punto en el que se encuentra el día de hoy. Es decir, se podría decir que ya a una edad avanzada, que ha consolidado una carrera y su literatura más extensa, entiendo, se encuentra altamente permeada de referencias católicas. Otra de las cuestiones que se encuentran en los comentarios de las redes sociales es su particular puntuación. Eh, Estas cuestiones ortotipográficas que permean a la literatura de Fosse, cuestiones como no poner la puntuación final, digamos el punto final para pasar a otro párrafo, sino simplemente ir estructurando el texto de una manera estilística bastante heterodoxa, llamémosla así. Y que ciertamente esto es un ejercicio que he visto en otros autores y que va muy conectado con la manera en la que uno quiere trabajar, digamos, sensaciones como el vértigo. Eso es algo que sentí y está muy presente en Temporada de Huracanes de Fernanda Melchor, por ejemplo. En este caso, ya quitando un poco de lado esas opiniones prejuiciosas acerca de Fosse entrando a su literatura por primera vez con este pequeño librito que voy a dejar aquí pues, para que mientras no lo esté usando. Mañana y tarde. No me aventuro a leer el título original, puesto que seguramente está en noruego y muy a mi pesar no leo noruego. ¿Qué
¿Qué hay en Mañana y Tarde a modo de sinopsis y para pasar rápidamente a lo que me interesa hacer en este canal, y es ir a ese subtexto, lo que nos dice el libro realmente, escuchar al libro? A modo de sinopsis, yo creo que podemos definirlo como el eh, inicio y fin de una vida dividido en casi que dos tramos directos, es decir, sin intermedio. No hay intermedio, puesto que solamente asistimos al parto del personaje principal, cuyo nombre es Johannes, quería confirmarlo, y asistimos a los últimos quizá segundos, minutos de vida de Johannes en su lecho de muerte. Sin embargo, no estamos presentes en ese lecho, no somos conscientes de ello hasta avanzado el libro, casi que hasta su final, que pues si bien no es muy largo, siempre es un camino y un recorrido llegar hasta allá. Sigo a modo de sinapsis, poco omitiendo los detalles que realmente no son de mi competencia para arruinar la lectura de los demás quienes lleguen a ver este video. Encontramos ciertos pensamientos alrededor de la muerte, siempre, incluso desde el nacimiento. El padre ya está pensando en el mundo al que arrojará su esposa a ese hijo. Es decir, aquí somos conscientes de un fin, un límite a nuestras expresiones como seres humanos, y esto hace que las interacciones, por más mundanas y cotidianas que sean, tengan un valor, tengan una certeza de que vale la pena vivir para llevar una vida normal. Casi que es un homenaje a eso. Yo paro ahí la sinopsis porque creo que ya estoy entrando en el terreno de lo que me ha dicho el libro. Es una historia por demás entretenida, con algunos jueguillos ahí de a veces como que el tiempo y los personajes empiezan a bifurcarse, se podría decir. Empezamos a tener ciertos toques medio demenciales. Yo no los llamaría mágicos ni maravillosos, ni todo esto que permea generalmente en descripciones bastante inocuas a la literatura, especialmente latinoamericana, sino que aquí casi que asistimos a una mente, me gustaría pensar que ese es mi subtexto. Es una mente muy como que apelmazada, como que amansada, en el sentido de, no sé si les ha pasado, que cuando estamos yendo hacia un punto, de punto A a un punto B, en el transporte público o en un carro, lo que sea, algo que nos permita estar, no sé, sentados en calma. Y de repente esa calma y ese movimiento en los ojos de ver las calles y los puentes y los edificios y la gente pasar y los semáforos, casi que se vuelve algo hipnótico. Podría llegar a presentarlo de esa manera. Y en medio de esa hipnosis, nosotros como que nos embelezamos y nuestra mente empieza a configurar escenarios de lo más irracionales, pero que de alguna manera llegan a tener sentido para nosotros. No sé, en algunos casos he llegado también a rememorar cosas que quizá había pasado una década sin recordarlo. Eventos dolorosos, eventos felices, eventos recientes también, y como no podemos dejar soltar como que esa soga o ese rastro que es nuestra memoria y nuestra vida. Yo creo que, sin temor a equivocarme,
La vida está constituida de eventos cotidianos uno tras otro que precisamente por no llevar un ejercicio de memoria constante, yo qué sé, personas que no llevan un ejercicio de diario o un ejercicio de reflexión, meditación, interiorización de las experiencias, eh, podrían fácilmente olvidar estos escenarios cotidianos, normales, mundanos. Esos eventos hipnóticos casi que me hacen pensar en las narraciones que hace o que crea la mente de un personaje en su lecho de muerte. Es decir, un personaje que empieza a rememorar toda esa cotidianidad y precisamente esa cotidianidad de eventos entrelazados que eran repetitivos. Yo qué sé, vuelvo un poco a la sinopsis: cortarle el pelo a su mejor amigo, ir a pescar con su mejor amigo o sin él, haber dejado la casa de su familia, esperar a que llegue su hija menor para que lo cuide, enviar cartas a personas, bueno, en fin, uno tras otro. No hay nada destacable en Johannes en el momento de su muerte, quiero decir. Probablemente su vida estuvo, no sé si repleta, o al menos tuvo, porque es algo a la expectativa, imaginación, elucubración mía, probablemente sí tuvo la oportunidad de vivir estos grandes momentos en la vida de cualquier persona, ser humano, que lo llenan a uno de júbilo o también que lo entristecen tremendamente. Pero aquí no asistimos a eso, asistimos precisamente a todo lo que solemos olvidar, precisamente porque es cotidiano. Y en ese marco referencial en el que me muevo, puedo dar la razón a quienes se encuentran aquí un libro absolutamente casual, absolutamente normativo, por así decir. Estoy hablando en términos de la historia hasta ahora. Es decir, Johannes es una persona completamente corriente. No hay nadie aquí que esté pensando en asesinar a otra persona o en salvar a otra o esté viviendo un duelo, para nada. Si acaso es el duelo de uno mismo, de una vida que ya va a soltar por fin esa cuerda, ese rastro de la memoria que he llamado anteriormente. Bien, paso a un poco más allá, si se quiere, y es hablar de el otro marco referencial que ya no es como que la mente de Johannes precisamente, sino lo que cubre el gran tópico del relato. Y el gran tópico me parece que no es otro que la muerte. Por más de que estemos ante un nacimiento, como ya lo he dicho, me permito tomar el libro porque creo que lo tengo aquí, incluso lo abrí donde era, y leer un poco en el momento en el que va a nacer Johannes. Dice, es un pensamiento del padre, Olai. El niño vendrá al frío de este mundo y aquí estará solo, separado de Marta, separado de todos los demás. Estará solo aquí, siempre solo, y luego cuando todo haya acabado, cuando llegue su hora, se descompondrá y volverá a la nada de la que salió. De la nada a la nada. Ese es el curso de la vida para las personas, los animales, los pájaros, los peces, las casas, las herramientas, para todo lo que existe, piensa Olay. Sin descontar que por más de que se hable de la muerte, también estamos hablando de lo divino, puesto que creo que no se puede trabajar un tema sin el otro, donde reside el límite de lo vital se encuentra lo divino que es aquella cuestión ignota, aquella cuestión que está en los linderos
de lo racional, de nuestra racionalidad o de lo que el ser humano se ha encargado de definir como lo consciente. Y en esas elucubraciones en las que poco a poco se dilucida esa divinidad, también se apunta que hay algo que no es completamente casual en un ser divino benevolente. Y entonces se empieza a dibujar un recurso de la ambivalencia del Dios o de la posibilidad de que exista un choque entre seres divinos que están más o menos en conflicto por el bienestar de la humanidad o por su destrucción. Es una cuestión que se mete ahí entre las ramas. En algunos casos está bastante bien directo, en otros casos para mí lo encontré en algunos, no sé si metáforas, pero definitivamente los encuentro a modo de símbolo. Eh, Ciertos recursos tipo montarte en la barca del amigo que está muerto, por cierto, que es casi que un fantasma, y navegar por las aguas. Eso me recuerda un poco a todos estos mitos de montarse en una barca. Le pasó a Siddhartha, le pasó a la mitología griega, que lleva a un destino ignoto, desconocido, en el cual casi que es un ser vivo, un ser humano, un ser consciente se desprende de ciertas cualidades que lo hacen tal para empezar a transitar a otro universo, otro mundo, otro estado, por así decir. Esta cuestión de Dios, yo me considero ante todo y siempre, en todo momento, en todo lugar y en todo tema, un ignorante. Yo no soy precisamente la persona apta para calificar a Fosse de, eh, no sé, propagandista de la religión católica, como he llegado a escuchar o leer ciertas críticas, puesto que si bien tengo claro de que yo provengo de una moral evidentemente católica a lo largo de mi vida, por lo menos lo que se conoce como católico latinoamericano, y con eso no me quiero meter en tópicos políticos, ni mucho menos, sino que pues creo que Latinoamérica tiene sus instituciones católicas radicalmente en contraste con las europeas. Siento que podría llegar a ser incluso el recurso de entender una mente nuevamente de lo más normal. ¿Qué es lo normativo? Probablemente ser religioso. Lo normativo es tener una costumbre religiosa, una moral cristiana. Por lo menos no sé cuál será, de nuevo peco de ignorancia, la mayoría, el mayor culto que existe en Noruega. Sin embargo, pues para un lector latinoamericano, colombiano como yo, pues resuena, tiene sentido. Ahora, pasando un poco más de tópicos, esto, o sea, solo para cerrar quizá, antes de pasar a otra cosa, que es la cuestión, bueno, más que lingüística, es de estructura del texto, estilística. Me gustaría leer, lo busco rápidamente, que es una cuestión acerca de cómo se hace de evidente en un punto ese tránsito hacia la muerte, que es también un evidente guiño católico. Bueno, ya estamos en camino, dice Peter, y tanto Peter como él mismo son ellos mismos, y a la vez no lo son. Todo es uno y al mismo tiempo es diferente. Es uno y a la vez exactamente lo que es. Todo está separado y sin separación, y todo está tranquilo. Esto remite evidentemente a este ascenso o descenso, como lo quieran llamar, a una especie o suerte de eh, vida extraterrenal que nos espera después de la muerte.
en el cual nos encontraremos, como lo dice el libro, en donde no hay bien ni hay mal, sino solamente seremos sintiendo la presencia de ciertos seres queridos, pero sin llegar a verlos, como hemos estado acostumbrados. Esto pues es el guiño, si hay algo directo a la cuestión católica, la cuestión religiosa. Ahora, el gran otro tópico del que quería hablar es quizá la cuestión del estilo de escritura. En este no me voy a meter mucho. Ciertamente es una persona que juega bastante con las reglas ortográficas y gramaticales, se podría decir. En algunos momentos incluso se llega a leer, no estoy seguro, ahora no tengo la palabra y una disculpa por no preparar esto lo suficientemente bien, pero no había pensado en hablarlo. Es cuando uno escribe tal cual una expresión. No sé si llega a ser onomatopeya, espero que sí, si no estoy aquí pasando vergüenzas en público. Pero es esto de que, yo qué sé, uno empieza a escribir ea, ea, a, e, bueno, no sé, como una sensación medio jubilesca en algunos pasajes que puede llegar a ser chistoso de leer, medio desubicado. Uno se siente como que, bueno, uno acostumbrado a la lectura más plana y normalita del mundo, pues claro, uno llega y lee eso y dice, bueno, esto le falta puntuación, este señor no está haciendo los párrafos como se debería, no, o sea, esa estructura canónica, por así decir, de escribir en el español al menos, como que aquí el autor Fosse trata de jugar con eso. Ahora, esto puede resultar ambivalente, por supuesto. Una es quizá una intención del autor, que muchas veces lo es. Es decir, yo mencionaba el ejemplo al inicio del video de Temporada de Huracanes de Fernanda Melchor, en donde es evidente que hay una intención ahí, y es la de emular de alguna manera la violencia de la vida cotidiana de México, con la violencia, si se quiere, textual, me parece a mí. Estoy aquí aventurándome a dar crítica literaria. Yo lo sentí así, sentí que era como una mano a la garganta del lector cuando leí Temporada de Huracanes en su momento. Sentía que a uno lo asfixiaba realmente. No, lo concebía no como algo como que pierdo ahora las palabras, como encerrado, claustrofóbico, para nada, sino antes sentía el calor, la llanura, sentía los terrenos y los campos, pero como si algún tipo de sombra me estuviese asfixiando cuando leía eso. Paro ahí con algo que no tenía mucho que ver, aterrizándolo aquí. Siento que no entendí si había una intención clara detrás de esto. Ahora, ¿qué pasa? Que entiendo que esto el autor lo hace en todos sus libros. Y ahí es donde se me escapa un poco la teoría de que sea algo intencional para este libro. Quizá deba explorar la demás literatura del autor, que es algo que pienso hacer, especialmente pues los tópicos llegan a ser de interés para mí. Tenía ciertas reservas al leer por cuestiones ya meramente personales y privadas, por seguir perpetuando esta lectura de premios y novedades, bueno, en fin, cuestiones mías. Pero lo seguiré leyendo porque me parece que hay un ejercicio interesante ahí. No experimental, creo que Fosse no es experimental para nada. Tampoco digo que es barroco y como que predecible, pero ciertamente no hay ahí, yo qué sé,
De nuevo, traigo aquí algo que tengo aquí encima. Me acuerdo de George Perec. No es un ejercicio de lengua, no es un ejercicio literario, pero los tópicos los ha sabido desarrollar en una manera muy breve y eso es algo que me ha encantado. Es algo que he disfrutado, ciertamente, no he tenido problemas con eso. Y pues nada, yo creo que está lejos de ese también realismo sucio, si se quiere, de algo que veníamos trabajando en el video pasado. Quiero que esto vaya siendo como que una especie de hilo. No va a poder darse siempre, pero por ejemplo, pongamos a conversar a John Fosse y a Welbeck, que lo tengo aquí. Y ciertamente hay una conexión evidente aquí y es la de nuevo, seguir entendiendo, si no es que acaso toda la literatura se trata de eso, entender a un hombre en sus circunstancias. Sin embargo, uno trabaja la existencia misma, es decir, el camino, y el otro trabaja lo que ya no será, lo que simplemente se va dejando atrás. Dos perspectivas que casi que uno podría decir que Fosse le hace la introducción a Welbeck para llegar a Fosse de nuevo. Un camino medio elíptico, quizá elíptico no, sino circular del todo. Y me ha parecido pues provechoso esta serie de pensamientos que me ha suscitado, especialmente todo esto que desarrollé un poco a la ligera totalmente con esta cuestión de la hipnosis y de traer estos pensamientos que están por allá guardados en una especie o suerte de subconsciente o inconsciente, justo a la hora de la muerte. ¿Será que recordaremos lo que se ha repetido? Porque creo que eso va en contravía del relato común, de esa luz al final del túnel que se manifiesta y casi que en las películas, en el cine especialmente, se ha visto que las personas empiezan a tener momentos casi que en las que la sí, liberación total de serotonina se dio en, no sé, el nacimiento de una hija, un casamiento, la muerte de alguien, en fin. Aquí Fosse apela a lo contrario. ¿Será que nosotros nos acordaremos simplemente de cuando íbamos todos los días a tomar el transporte público, por ejemplo? ¿O de cuando hacíamos la visita semanal a ese amigo o amiga? ¿Será que simplemente la vida es eso y Fosse nos lo está recordando? No por un sentido de búsqueda de algún valor existencial en esos momentos, sino que realmente, curiosamente, un libro de 90 páginas nos tiene que venir a recordar que ahí radica lo que somos y que no debemos escapar de esas condiciones, ni estar siempre tras la búsqueda de esos otros grandes logros, puesto que en el momento quizá más importante de la vida después del mismo nacimiento, vamos a hacer todo ese compendio de cosas cotidianas y casuales que hicimos, que dijimos y que dejaremos de hacer. Al final, creo yo que con Fosse uno puede entender también cómo le afecta a uno, especialmente en los momentos cotidianos, la ausencia de alguien que puede ser un animal, puede ser un humano, pero siempre es en esos momentos y no en los de júbilo donde más se siente esa ausencia. Entonces, lo dejo hasta aquí. Un breve relato de lo que es Mañana y tarde de John Fosse, autor noruego. Por si acaso este libro fue originalmente escrito en el 2000 y la primera edición de este libro pues se dio en 2023. Eso es todo, hasta luego.